Soy Jesús Manuel López Argüelles, trabajo en Asturiana de Zinc, llevo 30 años trabajando en el departamento de tostación, los 10 últimos como responsable del mismo. Entonces, para ponernos así un poco, Asturiana de Zinc es una empresa que el producto final es lingotes de zinc. El departamento en el que trabajo yo es el primero dentro de la línea de producción. Nosotros recibimos el mineral procedente de varias regiones del mundo, como Australia, Perú, Estados Unidos, por ejemplo. Y nuestras plantas, tenemos 4. La primera, la más antigua, es del año 1976 y la última y más grande del año 2001. El proceso es el mismo en cada una de ellas. Y nuestras plantas, hasta un punto, son como una central térmica y a partir de un punto es una planta química. Por lo cual yo también agradezco mucho el poder estar en estas jornadas porque me siento absolutamente identificado con todo lo que se lleva diciendo hasta ahora. El tema de la seguridad, el tema de la eficiencia energética, la temperatura para el proceso, todo eso se da perfectamente en las plantas que tenemos nosotros. ¿Por qué? El primer punto de nuestra planta es un horno de lecho fluido, donde quemamos el mineral. El mineral tiene un 50% de zinc y un 30% de azufre. Quemamos ese azufre en los hornos a 950 grados, por lo cual esa temperatura se tiene que mantener dentro de los hornos con una envolvente metálica, protegida por el interior con materiales refractarios y aislantes, y por el exterior con el aislamiento térmico, por supuesto. Producimos vapor con todo este calor que desprendemos en la combustión del azufre. Tenemos todos estos tanques que se estaban comentando antes, las tuberías, las válvulas, tenemos turbinas, generamos parte de la energía que consume la fábrica, la generamos en unos turbogeneradores y después, con todo este gas que se desprende de la combustión del azufre, al final fabricamos ácido sulfúrico, con lo cual tenemos, de nuevo, aislamiento térmico en una zona que llamamos catálisis, donde convertimos el SO2 en SO3 para al final producir ácido sulfúrico. Para hablar de un orden de magnitud, nosotros fabricamos cada día más de 2.000 toneladas de ácido sulfúrico diariamente. Las plantas funcionan 3 turnos, por supuesto, 24 horas al día y durante casi todos los días del año. Cuando el departamento de tostación, que con el vapor tenemos que suministrárselo al siguiente departamento productivo, si una de nuestras plantas tiene que parar para algún tipo de mantenimiento, el siguiente departamento tiene que arrancar unas calderas de auxiliares de vapor que consumen gas natural. Con lo cual, todo el vapor que seamos nosotros capaces de producir y no dispersar el calor a la atmósfera, pues va a beneficiar en un menor consumo de gas natural de la fábrica y una mayor producción de energía eléctrica en nuestros turbogeneradores. Entonces, todos los motivos por los que se refirieron antes de la instalación de aislamiento térmico se dan en nuestras instalaciones. Y yo casi que añadiría uno más a las condiciones de proceso que se nombraron antes. Las condiciones de proceso en nuestro caso, por ejemplo, para que se produzca la reacción de SO2 más oxígeno, SO3, tenemos que tener una temperatura determinada, de 400 grados, 440 grados. Las plantas están ideadas por una ingeniería en su momento, pero son plantas que, como decía, pues la más antigua tiene 46 años. Entonces, nuestra idea es trabajar con el instalador de aislamiento térmico, señalarle los puntos críticos de nuestra instalación para rediseñar ciertas partes del aislamiento térmico. Y así lo fuimos haciendo. De manera que, aunque la última planta que se instaló en Asturiana de Zinc fue hace ya 19 años, los 10 últimos años hemos estado batiendo el récord cada año.
al año produciendo un poco más. Ejemplos concretos. Las paradas técnicas de mantenimiento antes se hacían cada año, después pasaron a hacerse cada 18 meses y ahora estamos en 24 meses. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque gracias al rediseño de este aislamiento térmico en determinados puntos hemos conseguido evitar la corrosión que se produce en la chapa metálica debido a la pérdida de calor de la chapa en ciertos puntos, de manera que si la temperatura bajaba por debajo del punto de rocío, el SO2, el SO3 que hay en el interior, se producía una corrosión que llevaba a la destrucción de la chapa. En el momento que entra humedad en el proceso, reacciona la humedad con los gases ácidos y las tuberías, las conducciones de gas, los intercambiadores se pueden realmente ver muy, muy afectados. Gracias a este estudio que se realizó de estos puntos, pues hace años que ya no tenemos ese tipo de problemas y la instalación funciona pues el año entero o 2 años enteros o incluso algo más sin este tipo de intervenciones. ¿Qué más hemos hecho para mejorar este punto del aislamiento térmico? Lo que hablaba antes una compañera, las termografías. Nosotros antes de llegar al punto de la parada técnica de mantenimiento, hacemos termografías de toda la instalación para intervenir en los puntos necesarios. Esto de las válvulas, por supuesto, conocemos todo la importancia que tiene tener las válvulas bien protegidas, las bridas, las tuberías, todo esto, cada vez que lo estaba oyendo, que se comentó más de una vez a lo largo de las presentaciones, la verdad que me siento muy, muy identificado. Otra palabra que hoy a Luis Miguel me parece que la sensibilidad del cliente. Por supuesto que yo creo que todo esto, el interés tiene que partir del cliente. Y en nuestro caso, yo creo que ha sido así y estamos muy, muy contentos de cómo tenemos ahora mismo la instalación. El ejemplo, ¿cuál puede ser? El año pasado se reunieron aquí en Avilés los técnicos de todas las plantas de ácido sulfúrico del grupo Glenco, el grupo al que pertenecemos, y entre otras cosas, pues hubo una visita a las instalaciones. Y el orgullo que sentimos cuando compañeros nuestros de Australia, de Estados Unidos, viendo las plantas, una de las cosas que nos señalaron era que estaba todo el aislamiento térmico instalado, que eso era algo que no se ve en todos los sitios. Y un poco era lo que os quería comentar, reforzando la necesidad de tener un aislamiento térmico en condiciones para, evidentemente, ahorrar dinero, tener más energía, consumir menos gas en nuestro caso y que la instalación dure sin problemas de corrosión. Todo el mundo no va a tener este problema del SO2 y el SO3, pero bueno, en nuestro caso es fundamental. Muchas gracias.